Si alguna vez te has preguntado por qué tienes ojeras y cómo deshacerte de ellas, entonces este video es para ti. ¿Sabías que existen varios tipos de ojeras? Quédate conmigo hasta el final para descubrir todos los detalles. Hola amor, soy la doctora Jailen Solarte, médica especialista en medicina estética. Si eres nuevo o nueva por acá, déjame darte la bienvenida al canal donde nos ocupamos de darte toda la información necesaria para que puedas realizarte tratamientos de medicina estética de manera segura. Hoy vamos a abordar un tema que nos afecta a muchas personas, las ojeras. Y aunque parece un tema superficial, puede llegar a afectar notablemente la autoestima de quienes la padecen. Por eso mi objetivo hoy es proporcionarte una guía completa y detallada que te ayude a entender mejor este problema y, lo más importante, a encontrar la solución que mejor se adapte a tus necesidades. A lo largo de este video vamos a conocer desde las causas y los diferentes tipos hasta los tratamientos más efectivos para eliminarlas de manera profesional. Las ojeras nos hacen lucir cansados, estresados y en general menos saludables. Pero ¿sabías que no todas las ojeras son iguales? De hecho, existen varios tipos de ojeras y cada uno tiene causas diferentes, por lo tanto, cada una requiere tratamientos específicos. Empecemos por definir qué son las ojeras. En términos médicos, las ojeras se refiere a la coloración o hundimiento de la piel de la zona del párpado inferior. Estas áreas pueden aparecer azuladas, moradas, marrones o incluso negras, dependiendo de la causa subyacente y del tipo de piel de cada persona. Como vemos, no he mencionado aumento de volumen o formación de bolsa debajo de los ojos, porque eso en realidad no se considera ojera. Por lo mismo, tendremos que abordarlo en profundidad en otro video. Bueno, eso en caso de que sea un tema que a ustedes les interese. Déjenme saber en los comentarios si quieren que haga un video sobre bolsas palpebrales. Continuando con el tema que nos ocupa, la zona periocular, es decir, la zona de alrededor de los ojos, es una piel con unas características distintas al resto del rostro. Para empezar, en esta área la dermis es más fina, más delgada. La dermis es la capa intermedia de la piel, en la que suelen estar los fibroblastos, que son las células encargadas de producir sustancias tan importantes como el colágeno, el ácido hialurónico y la elastina. Al tener una dermis tan delgada en esta zona, vamos a tener menos fibroblastos y por lo tanto menos producción de estas sustancias, haciendo que sea una piel menos resistente, menos flexible y más deshidratada. Existen 4 tipos de ojeras: ojeras pigmentarias, ojeras vasculares, ojeras estructurales y ojeras mixtas. Te explico de qué se trata cada una de ellas. Empecemos por las ojeras pigmentarias. Estas son las que se ven de color marrón o negro. Son el resultado de un aumento en la producción y acumulación de melanina en la piel. La melanina es el pigmento que le da color a nuestra piel, cabello y al iris de los ojos. Esta acumulación de melanina puede deberse a factores genéticos, a la exposición solar o a condiciones como las alergias y la hiperpigmentación postinflamatoria. La pigmentación postinflamatoria hace referencia a cualquier oscurecimiento de la piel que se produce como consecuencia de una situación que inflame esa piel. Por ejemplo, el rascado constante como consecuencia de una alergia crónica o aguda, o el uso de productos irritantes en esta área de piel tan sensible. Ojeras vasculares. Las ojeras vasculares se caracterizan por una coloración azulada, morada o rojiza debajo de los ojos. Esta coloración se debe a la visibilidad de los vasos sanguíneos a través de la piel, que ya dijimos es especialmente fina y delicada en esta área. Esa delgadez de la piel de esta zona hace que los vasos sanguíneos prácticamente se transparenten a través de ella. A diferencia de las ojeras pigmentarias, que son causadas por la acumulación de melanina, las ojeras vasculares están relacionadas con problemas circulatorios. Esta alteración en la circulación puede implicar también una retención de líquidos, generando hinchazón o edema en el área de los ojos. En este tipo de ojera, las alergias y el rascado también pueden empeorar el problema, ya que aumentan la dilatación de los vasos sanguíneos, haciéndolos más visibles. Como vemos, son 2 factores los que intervienen en las ojeras de este tipo. Por un lado, la delgadez de la piel y por otro, las alteraciones en la microcirculación. Ojeras estructurales. Estas ojeras están relacionadas con la anatomía del rostro. Se deben a la falta de almohadilla grasa o deficiencia ósea en la zona periocular. Esto hace que la zona debajo de los ojos se vea hundida y genere sombras. Cuando hablo de deficiencia ósea, me refiero a que hay poca formación de hueso en esta zona del pómulo o que con el paso de los años ese hueso se fue reabsorbiendo, es decir, como que el huesito se fue deshaciendo. Respecto a la almohadilla grasa,
De manera natural tenemos unos pequeños paquetes grasos en la zona debajo de los ojos. En este tipo de ojera, esos paquetes grasos son de pequeño tamaño o se van reduciendo con el paso del tiempo. Al no tener el soporte o el punto de apoyo que aporta la grasa y el hueso, la zona se va a ver necesariamente más hundida y esa depresión genera más sombra. Las ojeras estructurales son más comunes con la edad, pero pueden presentarse también en pacientes jóvenes. Es más, hay personas que desde edades muy tempranas tienen falta de volumen en esta zona. No obstante, con el paso del tiempo, el hueso malar, el hueso del pómulo, va a sufrir una reabsorción, por lo que todos en algún momento vamos a perder esa estructura de soporte. Finalmente, las ojeras mixtas son una combinación de los tipos anteriores, donde pueden estar presentes tanto la pigmentación como los problemas vasculares y la falta de estructura. Ahora que ya conoces los diferentes tipos de ojeras, ¿te animarías a decir qué tipo de ojera tengo yo? Déjalo escrito en los comentarios. Vamos a ver cuántos aciertan y de paso sabremos si he sido buena explicando estas diferencias. Entender el tipo de ojera que tienes es crucial para elegir el tratamiento adecuado. Muchas personas piensan que las ojeras solo se deben a la falta de sueño, pero como hemos visto, las causas pueden ser un poco más complejas. Al conocer los diferentes tipos de ojeras que existen, podemos suponer que no existe un único tratamiento para todas las ojeras y que cada una requiere un abordaje diferente, ya que las causas también son distintas. Si bien el 90% de esas causas son genéticas, debemos saber que existen situaciones que pueden empeorar las ojeras, como son el estrés, el alcohol, la falta de sueño, el cansancio. Ocuparte de ellos obviamente va a tener un impacto positivo en las ojeras y hará que luzcas un poco mejor, pero no van a resolver el problema. Entonces, ¿qué debemos hacer para deshacernos de las ojeras? Hablemos primero de las ojeras vasculares. Empecemos por los tratamientos tópicos que pueden ayudarte a mejorar la apariencia de las ojeras vasculares. Las cremas con vitamina K ayudan a fortalecer los capilares mejorando la circulación sanguínea. Esta acción además reduce la hinchazón y la congestión vascular. La vitamina K, famosa por su efecto antihematoma, al estimular la circulación sanguínea, hace que esta sangrecita no se quede estancada en la zona, logrando de esa manera que se vea menos pronunciado ese color azulado o rojizo. Otro activo útil son los retinoides. Si bien al inicio adelgazan ligeramente la piel, con el uso constante llevan a que progresivamente aumente la producción de colágeno y con ello aumenta el grosor de la piel, reduciendo así la visibilidad de los vasos sanguíneos. Debo aclarar aquí que no cualquier retinoide sirve. Existen cremas con este activo diseñadas específicamente para el área periocular. Cuidado con aplicar cualquier retinoide en esta zona, porque contrario a lo que esperamos, un retinoide con mucha potencia puede agravar el problema generando irritación y como consecuencia una ojera pigmentada o adelgazando de más la piel, haciendo que se vean aún más los vasos sanguíneos. Desde el punto de vista médico en consultorio existen varios tratamientos que pueden ayudar a mejorar la ojera vascular, como son el láser Nd:YAG, la luz pulsada y la carboxiterapia. El láser Nd:YAG es un láser que hace que los vasos sanguíneos pequeños colapsen, es decir, que se cierren. Generalmente se requieren entre 2 y 3 sesiones, aunque algunos pacientes pueden llegar a mejorar con tan solo una sesión. La luz pulsada actúa de manera similar al láser Nd:YAG, pero no es tan específica y efectiva como el láser Nd:YAG para ojeras vasculares. La carboxiterapia es otra opción eficaz. Las inyecciones con CO2 mejoran la circulación sanguínea y oxigenan los tejidos, reduciendo las ojeras vasculares. El dióxido de carbono o CO2 es un gas medicinal, pero al fin y al cabo un gas. Por lo tanto, luego de la inyección en la zona va a lucir literalmente inflada. Debes saber que en ocasiones puede pasar que esta inflación llegue a durar hasta 72 horas. Hablemos ahora de la ojera estructural, la hundida. En este tipo de ojera debemos tener en cuenta que la causa subyacente puede ser de dos tipos: por falta de estructura ósea o por falta del componente graso. En ambos casos, la solución es reponer volumen. ¿Con qué lo hacemos? Con rellenos de ácido hialurónico. Pero la zona donde vamos a aplicar ese ácido hialurónico
puede ser diferente. Si la falta de estructura ósea está marcada en la zona del pómulo, entonces tendremos que priorizar la reposición de ese volumen o la inyección de ese ácido hialurónico justamente en la zona del hueso malar o pómulo. Si por el contrario lo que hay es un hundimiento mucho más cerca del ojo como consecuencia de falta de esa bolsita de grasa, entonces vamos a posicionar ese relleno directamente en el surco palpebral. También puede ocurrir que haya una falta de proyección o de volumen en ambas estructuras y en ese caso habrá que hacer primero una reposición a nivel malar y en una segunda instancia la reposición a nivel palpebral. Imagino que en estos momentos puede haber alguien diciendo: pero yo vi un contorno de ojos que decía que rellenaba. Lamento decirte que es falso. No existe ningún activo, contorno de ojos, crema o serum que pueda aportar relleno en esta zona. Así que no pierdas dinero en un contorno de ojos para este tipo de ojera. Volviendo al tema del relleno, cuando hablo de pómulo, hablo de darle proyección y volumen de forma natural y anatómica, adaptando ese relleno a cada rostro sin hacer caras globo o caras hinchadas. Lo que queremos es simplemente darle una proyección y apoyo a esa área para cambiar una zona de sombra por una zona de luz, que es lo que necesitamos. Ten en cuenta que como cualquier tratamiento realizado con agujas, puede haber hematomas o moretón que van a tener una duración entre 7 y 14 días y que la presencia de moretón no es una mala praxis o un error médico, es una probabilidad siempre que usamos aguja. Y como dijimos antes, la zona de alrededor de los ojos es un área con muchos vasos sanguíneos, así que el hematoma puede presentarse. Debo decirte también que el ácido hialurónico que se utiliza para reposicionar el pómulo es diferente del que se utiliza para el surco palpebral. Se requieren densidades diferentes, es decir, en el pómulo necesitamos un ácido hialurónico un poquito más espeso y en la zona del párpado vamos a usar un hialurónico más fluido. Por último tenemos la ojera pigmentada. La dejé para el final porque me parece que de todas la que tiene más opciones de tratamiento es esta. No obstante, despigmentar o desmanchar una ojera puede ser un poco más complejo porque dependemos de muchos factores como la genética, de la exposición al sol, de la irritación del área o de si hay antecedentes de alergia que no haya sido tratada. En fin, muchos factores intervienen en la pigmentación de la piel. De nuevo, empecemos por los tratamientos tópicos que pueden ayudar a eliminar este pigmento melánico, puntualizando que actúan solo como ayudantes del tratamiento y no como solución definitiva. Puedes recurrir a cremas con activos como el ácido tranexámico, el tiamidol, el ácido cógico y el ácido acelaico. Estos 4 son activos despigmentantes que podemos usar tanto de día como de noche y que no generan irritación de esta área que hemos dicho varias veces es tan sensible. Si bien no van a ser la solución, son necesarios como apoyo del tratamiento en el consultorio. Podemos realizar tratamientos como peeling químico específico para el área de los ojos. Y repito, específico para el área de los ojos. No todos los ácidos que usamos a nivel facial son aptos para utilizarlos en la zona periocular. Este tratamiento no solo ataca el pigmento, sino que también exfolia las capas superficiales de la piel, promoviendo la renovación celular y estimulando la formación de colágeno. También existen mesoterapias despigmentantes. Se trata de microinyecciones de activos que se realizan cada 1 o 2 semanas. La luz pulsada intensa o IPL utiliza pulsos de luz para reducir la pigmentación y mejorar la apariencia de la piel. Como agregado tiene que también estimula la formación de colágeno. En este tipo de ojera vuelve a cobrar protagonismo el láser ND-YAG, que también tiene un gran efecto sobre la melanina. Este método es ideal para reducir la pigmentación y mejorar la textura de la piel. En el caso de las ojeras mixtas, pues obviamente vamos a tener que combinar diferentes terapias. Por ejemplo, si tenemos una ojera por falta de estructura que además está pigmentada, entonces debemos combinar rellenos dérmicos con agentes despigmentantes. Sea cual sea el tipo de ojera, es importante acompañar cualquier tratamiento con una buena hidratación de la zona con productos específicos para el área de los ojos, utilizar lentes de protección ultravioleta y evitar el frote o el rascado de la zona. En caso de alergias oculares, consulta con tu oftalmólogo para dar tratamiento a esa alergia. Con respecto a las cremas para contorno de los ojos, hay que tener presente que tienen efectos limitados. Si bien ayudan muchísimo a evitar que la ojera pigmentada o la vascular
empeore y son excelentes como ayudantes o acompañantes de los tratamientos médicos, no son una solución definitiva para eliminar las ojeras. Es importante que sepas esto para que no pierdas dinero buscando una solución mágica. Hablando de eso, cuéntame si has usado contorno de ojos y cómo te ha ido con ellos. ¿Encontraste alguno que te funcionó? Cuéntanos en los comentarios, ya que tu experiencia puede ayudar a otras personas a saber cuáles sí funcionaron y cuáles no. En conclusión, las ojeras pueden ser molestas, pero existen formas profesionales y médicas de tratarlas. Ya sea que optes por cremas especializadas, tratamientos con láser o rellenos dérmicos, hay una solución para cada tipo de ojera. Si consideras que hay algo que no explique con claridad, puedes dejarme tu consulta en los comentarios que con gusto te respondo personalmente. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Déjame tus comentarios abajo y cuéntame qué otros temas te gustaría que cubriera. Te dejo por acá y en la descripción mis otras redes sociales. Estamos en todas como Estética Solarte. En ellas vas a encontrar más información sobre tratamientos estéticos. También te voy a dejar por acá un video que creo te puede interesar. Gracias por quedarte a ver este video hasta el final. Nos vemos en próximos videos. Chao, chao.